Bueno, hola a todos. Esta semana entonces vamos a seguir analizando el texto de Carlos Cuyen, ¿no? Que habla justamente sobre la cuestión ética y nuestra profesión, ¿no? La profesión docente. Lo que voy a hacer hoy entonces es avanzar desde el apunte que ustedes tenían para ir acompañando las explicaciones de la clase, porque no es un texto digamos, que implique una facilidad a la hora, digamos, de abordarlo, sino que justamente implica una cierta complejidad. Y entonces hoy me voy a detener prácticamente entre la página 5 y la 10 para que, digamos, hagamos un repaso de lo que Cuyen está diciendo ahí. Eso por un lado. Y lo siguiente es, van a encontrar en esta clase el acceso al estatuto del docente, que es en realidad el estatuto que regula nuestra práctica, ¿no? Y entonces vamos a intentar ahí descubrir algunos aspectos normativos que implican también un comportamiento ético. Es decir, hay un montón de prescripciones acerca de nuestro trabajo docente, de nuestros derechos, ¿no? De nuestras posibilidades, de nuestros límites, pero no todas ellas representan un, digamos, deber ético. La idea es que ustedes puedan elegir alguna de esas prescripciones y que digan por qué esa prescripción que eligieron significa que tiene o tiene un deber ético y pensar, en todo caso, un ejemplo para eso, ¿no? Por ejemplo, digo, hay una que es bastante transparente, que es que el docente, aún luego de finalizar su carrera, no debe guardar, digamos, el secreto profesional, no debe hablar de cuestiones que tengan que ver con la intimidad de las personas con las que, digamos, estuvo trabajando, sus alumnos en este caso, fuera de su función. Incluso aclara, aún después de haber terminado su carrera, ¿no? De estar retirado. Un ejemplo para eso sería, bueno, un profesor que se encuentra, o un maestro que se encuentra con otro en la calle y que habla de cuestiones íntimas vinculadas a un alumno en particular diciendo tal o cual cosa que responde justamente al ámbito de lo privado, ¿no? Bueno, es muy común, lamentablemente, que eso ocurra, pero es una falta ética, es una falta a ese punto del estatuto, que es normativo, pero también es una falta moral, ¿no? Porque estamos hablando de la intimidad de otra persona a la cual tuvimos acceso gracias a nuestra profesión. No es que tuvimos acceso a la intimidad de la otra persona porque, no sé, lo tuvimos a propósito de nuestra profesión. Entonces, se presume como el secreto profesional en el médico, como el secreto profesional en el psicólogo. Bueno, los docentes también tenemos esa prescripción que es ética, digamos, ¿no? Es el derecho a la privacidad del otro, ¿no? Y es vulnerado cuando nosotros rompemos con eso. Bueno, pongo este ejemplo por el simple hecho de que es uno de los más frecuentes, lamentablemente, pero es una falta ética importante, ¿no? Y van a encontrar ustedes un montón de otros ejemplos ahí, van a tener que elegir uno, decir por qué es ético. En el caso del ejemplo que yo acabo de poner, bueno, porque justamente recuerden ustedes que la ética implica un conjunto de obligaciones para con un otro. En este caso yo estaría rompiendo una de mis obligaciones, que es guardar el secreto, digamos, ¿no? Y estoy de alguna manera vulnerando el derecho del otro, en este caso del alumno, al contar algo de su intimidad fuera del ámbito de mi trabajo y fuera de, digamos, de cualquier situación que implique la protección de ese niño, niña, joven o adolescente o de su derecho a la educación, digamos, ¿no? A veces uno debe informar determinadas cosas que tienen que ver con la intimidad del otro, pero en el marco de la protección de los derechos, ¿no? Digo, se me ocurre ahora el ejemplo de algún alumno o alumna que nos cuentan que está siendo abusado o abusada o que tiene, digamos, pensamientos suicidas. Bueno, ahí uno tiene que romper
ese secreto profesional en el ámbito de la misma profesión, informándole a las autoridades superiores o cumpliendo con los protocolos que existen, ¿no? Hay una guía que se llama Guía de conflictos que se utiliza mucho en los distintos niveles de la educación, digamos, de alguna manera prescribe los casos más típicos que suceden en la escuela y cómo hay que proceder frente a eso, ¿no? Porque también hay un compromiso moral por parte nuestra de proteger, ¿no? De cuidar de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes que son sujetos de derecho, ¿no? Igual que cualquier persona, pero ellos mucho más porque son vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de acciones. Si yo, por ejemplo, sé que algún alumno o alumna está siendo violentado, abusado, que tiene, digamos, que peligra su vida, que tiene pensamientos recurrentes en torno al suicidio, que tiene conductas de autoflagelación, etcétera, y no cumplo con los protocolos o con la normativa vigente, hay dos aspectos ahí que digamos, se rompen, se corrompen. Por un lado, el aspecto normativo y legal. Yo tengo la obligación de cumplir con determinados protocolos de denuncia y de poner en conocimiento a la familia, a las autoridades, etcétera. Y en segundo término se rompe, digamos, la, la relación ética, ¿no? Porque de alguna manera yo no estoy haciendo lo que debo hacer, ¿no? Que es proteger al otro, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Nada de todo esto que estoy diciendo es simple. eh, a veces es muy fácil actuar conforme a la normativa o a las leyes, pero también es cierto que cuando uno actúa conforme a las normativas y a las leyes, se desdibuja un poco el cuidado, la mirada del otro, porque no todos los organismos funcionan como deben funcionar. Bueno, pero esa es otra discusión aparte, digamos, ¿no? Nuestra función es actuar conforme a lo establecido y lo establecido jurídicamente, podríamos decir, y lo establecido moralmente, ¿no? Entonces Cuyen se ocupa aquí de la justicia, que es uno de los grandes temas, digamos, ¿no? En ética, pero fundamentalmente en educación, digamos, ¿no? Y él plantea que cuando se conforman los sistemas educativos hay tres grandes cuestiones, ¿no? O tres grandes miradas. Una es que la educación sea conforme a la política de turno, esto es que haya determinado proyecto político y entonces que la educación se convierta en una forma de expresión de esa política. Vieron que a veces escuchamos nosotros que hay que formar para la ciudadanía. Bueno, la pregunta es para qué tipo de ciudadanía, qué tipos de ciudadanos. ¿Quién decide qué tipo de ciudadanos queremos? ¿No? ¿Un ciudadano pacífico, un ciudadano poco informado, un ciudadano con mucha información pero poco conocimiento, un ciudadano que conozca sus derechos y sus obligaciones, un ciudadano que, no sé, reconozca la democracia como un valor, un ciudadano que, no sé, que no reconozca la democracia como un valor, sino que propicia hacia la individualidad, etcétera. Digo, todo eso se define desde determinadas políticas. Entonces, ojo, porque a veces la educación puede ser como una herramienta de determinado sesgo político. La otra gran cuestión que plantea Cuyen es la demanda del medio. Yo voy a poner un ejemplo acá digamos, responde a la realidad y que para que se den cuenta de qué significa eso. A veces educamos según lo que nos demanda el medio. El medio es el mercado, digamos, lo podemos plantear desde muchos puntos de vista, pero fundamentalmente es el mercado, digamos. ¿Para qué enseñamos? Y enseñamos muchas veces decimos, enseñamos para la vida, enseñamos, sí, está bien, pero muchas veces también no lo decimos o lo decimos de otra manera y estamos enseñando para un mercado laboral. Y el mercado laboral es cambiante y el mercado laboral en definitiva es egoísta porque lo que quiere es producir, ¿no? Ser eficaz y producir, y por lo tanto yo necesito ser eficaz y necesito producir, necesito sujetos que sean eficaces y que sean productores. Entonces, el ejemplo que les ponía es que, les quería poner,
es que durante un tiempo nosotros discutimos mucho después de que se revisó la formación de las escuelas técnicas en mesas de discusiones respecto a si la escuela técnica tenía que tener una formación eh, específica y, digamos, orientada a la, digamos, a la resolución de problemas, al pensamiento complejo, etcétera, o tenía que ser una educación subsidiaria de la demanda del mercado, ¿no? Y es decir, de lo que las industrias necesitaban. Entonces, hay mucha gente que con buenas intenciones dice, no, pero hoy las industrias piden tal o cual perfil de operario. Bueno, pero nosotros tenemos que educar para las empresas, es decir, para ese mundo laboral, que en definitiva es el mundo del mercado, o tenemos que educar independientemente de esas variables. O sea, que el alumno al egresar pueda ejercer su práctica profesional, insertándose obviamente al trabajo, porque es lo que buscan, pero también que puedan tener mayores herramientas u otras herramientas para que si esas variables cambian, ellos también, digamos, puedan seguir siendo autónomos desde el punto de vista de sus conocimientos. Entonces, la tercera opción justamente es la que plantea Cuyen, que es la de una educación que sea un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar un trabajo, un medio para alcanzar, no sé, una acreditación, un medio para, ¿no? Ganarse la vida, sino que sea un fin en sí mismo, así que educarse signifique que la persona se vuelva más compleja, que educarse signifique que nosotros podamos tener mayores competencias o capacidades para comprender la realidad, analizarla, ser críticos frente a ella. Si de eso se trataría la educación. Y que tenga además cierta autonomía. Y acá es donde aparece la cuestión de la autonomía en la educación, ¿no? De si realmente la educación tiene que estar íntimamente vinculada a todas las demás esferas, pero también tiene que tener una cierta independencia de esas esferas, ¿no? Entonces, acá que digamos que las políticas, digamos, públicas en educación sean públicas, significa varias cosas. Y también hay distintas interpretaciones frente a eso. Eh, Cuando uno dice públicas, dice, bueno, que sean homogéneas, es decir, que haya un estado neutral que de alguna manera incluya todas las diferencias. Bueno, sí, no estaría mal eso, digamos. Un estado que incluya, que tenga un sistema educativo único, pero que incluya todas las particularidades. Argentina es un país con un extenso territorio, digamos, ¿no? Entonces uno tendría que pensar si la educación en La Quiaca es exactamente la misma que la educación en la provincia de Buenos Aires. Y uno, con cierto, digamos, sentido común, llegaría a decir fácilmente que no. Pero que haya, sí, un proyecto educativo común. Eso es importante, porque si no, caemos fácilmente en la diferencia, digamos, ¿no? En que los que viven en la provincia de Buenos Aires saben más o tienen mayores conocimientos que los que viven más alejados de la capital del país, ¿no? La otra cuestión es la variable económica, ¿no? Cuando hablamos de públicas, hablamos también del predominio de la igualdad de oportunidades. Es decir, que independientemente del poder adquisitivo, uno pueda tener una formación que te ponga en pie de igualdad, y me refiero acá en igualdad de oportunidades a los demás. ¿No? Que no haya diferencias en la formación entre los que más tienen y los que menos tienen. La otra cuestión es la variable social que menciona acá también Cuyon, ¿no? Que él dice que el Estado pueda compensar esas desigualdades que existen socialmente, es decir, que sea un factor equilibrador, que sea un factor de equidad, que sea un Estado que nosotros llamamos Estado benefactor. Bueno, esas tres variables que él plantea fueron exitosas durante un tiempo, pero parecerían insuficientes frente a un mundo que se ha globalizado, frente a un mundo que ha cambiado radicalmente y, eh, y al hacerse global, esos estados nacionales han perdido poder. Eh, yo no quiero abrir aquí otros temas, pero sí es importante aclarar algunas cosas. ¿Por qué pierden, digamos, fuerza estos estados nacionales? Porque antes el Estado regulaba lo que ocurría en su país, digamos, ¿no?
establecía las regulaciones, establecía los cumplimientos y las variables externas importaban poco. Hoy, fíjense lo que pasó simplemente con la pandemia. Hoy tenemos un estado como el estado chino que promueve un tipo de vida o que, digamos, posibilita o permite determinadas formas de vida que hicieron que frente a la manipulación de la naturaleza, esto, digamos, se produjera, ¿no? Que es la aparición del COVID-19. La globalización nos demostró que el COVID-19 en un lugar remoto de China se hizo presente a escala mundial en pocos meses. En pocos meses todo el mundo padece esta enfermedad que además es letal, digamos, o peligrosa, o potencialmente letal. Entonces, esa situación que vivimos a nivel social y sanitario ocurre también a nivel económico, ocurre también a nivel educacional, ocurre también tocando otras esferas. Es decir, la economía de China y la economía del mercado estadounidense son dos economías que no se mueven sin generar en el mundo impactos, sobre todo para las economías subdesarrolladas como las nuestras. Entonces, hoy lo que quiero decirles con esto es que hay una interdependencia en los países del mundo. Entonces, no es posible pensar en un Estado que administre determinadas políticas prescindiendo de lo que ocurre fuera, digamos, ¿no? Eh, Fíjense que cada vez los estados que protegen, los proteccionistas, digamos, los estados que protegen en cierta medida sus fronteras y que de alguna manera, digamos, gobiernan hacia adentro, cerrando los vínculos con otras economías del mundo, tienen dificultades, tienen muchos problemas para sostener no solamente la economía, la vida, digamos, ¿no? La gente quiere salir, la gente quiere comprar fuera, la gente quiere relacionarse, etcétera, digo, ¿no? Es muy difícil pensar en un mundo segmentado como si quizá fue el mundo hace 50 o 60 años atrás. Entonces, bueno, aparentemente este estado de bienestar, o estado benefactor, o el estado neutral, o el estado que permite de alguna manera suprimir esas desigualdades, no termina de ser suficiente para conformar un sistema educativo justo, ¿no? Porque de eso estamos hablando. Entonces, aparece aquí la interpretación del sistema educativo, que ya lo habíamos dicho en la clase anterior, como un mercado, ¿no? Si yo interpreto que la oferta educativa es un mercado, digamos, yo lo que estoy haciendo es ofreciendo un producto, y entonces, Cuyen dice acá, entramos en un problema, porque la educación no es un bien como otros bienes sociales, es un bien distinto, es un bien diferente, es un bien que no implica que si yo tengo el título, o no debería implicar que yo tengo un título homologado por no sé, una institución determinada, bueno, tengo mejores oportunidades laborales que otro. Eso está ocurriendo, efectivamente, o como les mencionaba yo la vez pasada, digo, cuando aparecen las publicidades que dicen carrera con salida laboral en 4 meses, ¿no? Esas cosas. Digamos, de alguna manera lo que estamos haciendo es mercantilizando la educación. Lo cual es problemático porque la educación debiera ser algo más que una mercancía, debiera ser, como decíamos recién, un fin en sí mismo, y además debiera ser un proyecto más ambicioso que la producción de sujetos con determinados saberes, digamos, ¿no? Tendría que apuntar no solamente a los saberes vinculados al mercado del trabajo, sino también a los saberes como forma también de elevación de una sociedad, digamos, ¿no? Con sujetos mejores formados, mejores instruidos, que piensen más críticamente, uno eleva el nivel cultural de la población, con lo cual eso redunda en mejores formas de vida. Eso es lo que de alguna manera uno piensa, ¿no? Entonces,
acá aparece esta cuestión del mercado, ¿no? Y todo lo que eso trae. La flexibilización del trabajo, de los trabajadores de la educación, la pluralidad de ofertas, la privatización de algunos sectores de la educación, etc. Eh, y bueno, ya mencionaba yo la vez pasada la cuestión de las competencias, ¿no? Las competencias básicas que tienen un sentido más bien formal, dice Cuyen, independizada de los contenidos históricos de los saberes, y porque se las entiende como formales, son generalizables y flexibles para la adaptación inteligente en cualquier problema. Sin que importe su sentido histórico, su inserción en fines y valores determinados, interesa privilegiar la operatividad de la información cualquiera que sea su materialidad. Y acá Cuyen lo que de alguna manera está diciendo, lo voy a decir en términos simples porque lo que importa es que comprendamos qué está diciendo, es que hay como una especie de separación entre lo que hacemos y la ética, digamos, ¿no? Parece que la ética es normativa, dice él, y que no tiene nada que ver con la materialidad, es decir, no tiene nada que ver con los hechos. Y en realidad hay una frase interesante del texto de Cuyen en la página 7 que dice: una política técnica es una política real o pragmática. Una ética normativa es una ética formal o principista. Existe una fuerte relación entre el vaciamiento ético de la política, concebida como una mera técnica, y el vaciamiento político de la ética. ¿Qué quiere decir? Que la ética sin política, digamos, de alguna forma, pierde su razón, digamos, de materialidad. Es decir, nosotros podemos pensar en los principios éticos, hay que, el de la justicia, el de la bondad, el de la igualdad, todo esto que estamos diciendo, pero si no lo bajamos a la realidad, si no pensamos en las consecuencias materiales de esas normativas, quedan como meras enunciaciones. Dicho de otra manera, digamos, podemos aquí hablar un año completo de lo que significa ser un buen docente, ¿no? De qué cosas no tenemos que hacer o de qué cosas sí tenemos que hacer en nuestra práctica, pero si no ponemos ejemplos concretos y si luego en esos ejemplos concretos nosotros no nos vemos reflejados con todo eso que aprendimos, no sirve para nada. Entonces, bueno, hay una especie de separación, dice Cuyen, de la ética con la realidad. Digamos, ¿para qué nos sirve pensar estas cuestiones? Y nos sirve justamente para después poder actuar lo más correctamente posible en la práctica. Yo recién les ponía un ejemplo, ¿no? Que es este ejemplo de, de qué pasaría si... Y les cuento ejemplos que tienen que ver con mi historia, digamos, ¿no? Como docente. No es que los estoy ficcionando. Una alumna viene, un alumno viene y te dice que que está pensando seriamente en quitarse la vida. Y uno no puede permanecer indiferente frente a ello. O mejor dicho, sí, uno puede plantearse indiferente, uno puede cerrar la puerta e irse a su casa. Pero eso implica, ¿quién se va a enterar, digamos? Pero eso implica una falta gravísima a nuestra actitud y a veces, a nuestra profesión, perdón. Y a veces eh, implicarse en esas cuestiones es más dificultoso que no hacerlo. Generalmente es más dificultoso. O un alumno viene y plantea que es maltratado seriamente, ¿no? Por sus padres. Y a veces correspondería en esos casos denunciar, ¿no? Pero bueno, ahí es donde uno se juega éticamente en su profesión. O un alumno viene, voy a poner un ejemplo quizá un poco menos drástico, pero digo, un alumno viene y dice: no, señorita, no pude hacer la tarea, porque ayer tuve que ir a trabajar con mi papá. Uno entonces califica a ese alumno de la misma manera que califica a los otros. Uno lo desaprueba. Y la normativa dice que si no presentó el trabajo en tiempo y forma tiene que ser descalificado. Está bien. Pero éticamente correspondería, uno puede ser indiferente a eso. Y aquí no hablo ni de paternalismo ni de maternalismo, simplemente de cuál es nuestra función como educadores, digamos. Y para muchos ejemplos van a encontrar que no hay una receta, digamos, no hay un manual de estilo, no hay un libro al que uno vaya y busque, bueno, ¿qué hago en el caso de esta guía en situaciones de conflicto, en situaciones conflictivas en la escuela?
la guía de resolución de conflictos, que mencionaba al comienzo, prescribe algunas cosas, pero obviamente no están todas las particularidades que ocurren en una escuela contempladas ahí. Pero bueno, ¿qué pasa si un alumno, si uno descubre que un alumno se está cortando, por ejemplo? Bueno, hay un montón de situaciones que implican que uno tenga que intervenir. Pero también hablamos de ética cuando yo en las 2 horas de clase que tengo que impartir de matemáticas, enseño matemática, digamos, ¿no? Y no hago otra cosa. Porque a veces pensamos que la ética tiene que ver solamente con estas cuestiones, tiene que ver con hacer lo que uno debe hacer, ¿no? Yo tengo que enseñar, a mí me ponen ahí porque tengo una función específica que es la de enseñar, ¿no? No solamente enseño, hago otras cosas, pero mi función o la función principal de la escuela es esa. Entonces, bueno, es importantísimo que la reflexión ética esté presente siempre en, en nuestra tarea, en nuestra práctica. Y fíjense que todas estas cuestiones que estamos planteando, Guyen dice, citando a Habermas, que Jürgen Habermas es un filósofo, que dice que las políticas públicas es más interesante pensarlas como el resultado de procesos dialógicos, argumentativos, ¿no? De todos los que intervienen, de los consensos, de todo lo que implica establecer consensos, y no solamente como, digamos, principios normativos que son imparciales. ¿Sí? Es más interesante pensar que los principios normativos son el producto de una gran discusión, digamos, ¿no? De ideas contrapuestas, y no simplemente la idea de una norma que es imparcial, es igual para todos. Siempre hay una intencionalidad, pero esa intencionalidad tiene que ser el producto de esas discusiones. Por último, y me quiero detener en esto, Guyen menciona a Walser justamente cuando habla de la igualdad simple y la igualdad compleja, ¿no? Michael Walzer es un filósofo estadounidense que planteó esta idea de la igualdad compleja, que es interesante porque dice que la igualdad compleja, en realidad sostiene Walzer, implica que no hay un único criterio moral para determinar la justicia social o para valorar la justicia social. Entonces, la igualdad compleja significa que se puedan pensar las distintas esferas o los distintos bienes sociales independientes unos de otros. Por ejemplo, yo tengo otros bienes en la sociedad, como puede ser el dinero, como puede ser el poder político. Bueno, lo que está planteando aquí Guyen, citando a Walser, es que la educación, que es un bien social también, debe ser pensado con cierta autonomía o independencia. Es decir, un poco lo que decíamos al inicio, no puede ser pensado desde el poder político exclusivamente, no puede ser pensado desde el mercado, desde el dinero exclusivamente, porque eso implicaría que pierda cierta autonomía, que pierda esa condición de igualdad frente a los demás bienes, que es una igualdad compleja, que implica que se piense a sí misma y que piense de alguna manera qué es lo que quiere brindar a la sociedad. Digamos, la educación debe ser un fin en sí mismo, no un medio, como decíamos hoy, para alcanzar determinados bienes o determinados fines. Entonces, esta cuestión de la justicia igualitaria que toma Guyen de Walser, implica fundamentalmente esto, ¿no? Que no se encuentre sometida a otros tipos de bienes o a otro tipo de decisiones, ¿no? Porque piensen ustedes lo siguiente, si la educación simplemente estuviera encardinada al proyecto político, habría tantos proyectos educativos como proyectos políticos existen, ¿no? Y eso es un problema para una nación. Ustedes estarán pensando, bueno, pero en la realidad ocurre eso, sí, lamentablemente sí, pero no debiera pasar eso. Y si estuviera estrictamente vinculada al mercado, es decir, si nosotros produjéramos, y utilizo la palabra producción a propósito, produjéramos alumnos
conformes a las demandas del mercado, tendríamos tantos alumnos o tantos modelos educativos como tantos mercados existan o como tantas variables en el mercado existan a lo largo del tiempo. Y eso también sería un error. La educación se volvería un apéndice de estas cuestiones y no estaría a la misma altura. Bueno, estos pensamientos que suelen ser un poco complejos y quizás abstractos en algún punto, me interesa entonces que lo concreticemos en la normativa que nosotros tenemos que regula nuestra actividad. Vamos a empezar por el estatuto docente. Van a encontrar ahí ustedes en el estatuto docente un montón de cláusulas, prescripciones, ¿no?, que regulan de alguna manera nuestra actividad profesional. Bueno, ¿cuáles de ellas son éticas? Elijan una, piensen un ejemplo para eso y por qué consideran que es ético, digamos, ¿no?, o que apela a la eticidad o a la ética profesional. Bueno, espero sin extenderme más que tengan una muy buena semana. Siempre recuerden que abajo en los comentarios pueden hacer preguntas e intervenir, esa es la idea también. Y nos estaremos viendo la semana que viene y vamos a seguir con este desarrollo.